Muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos compañeros, queridas compañeras? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva edición de su programa de análisis político en la Patagonia, Primera Línea, que transmitimos todos los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 20 horas por la frecuencia de la 104.7 Radio Nuevo Mundo Patagonia y también en el www.nuevomundopatagonia.cl. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, en Nuevo Mundo Patagonia Radio, ahí ese es nuestro fanpage de Facebook, y también en nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Estamos comenzando este programa correspondiente al día de hoy, lunes 17 de agosto ya, en compañía muy grata, por supuesto, de nuestro panelista habitual, don Dalibor Eterovich Díaz, y hoy día con nuestro panelista también, Sebastián Aranda. ¿Qué tal a los dos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y Bien. bueno, Natalia se justificó porque tenía algunas gestiones laborales que desarrollar, no iba a alcanzar a estar frente a la cámara de su computador. Así que a falta de las Natallas buenas son los Natalios, y ahí tenemos a don Sebastián Aranda preparado para ponerle Wendy a nuestro programa del día de hoy. Don Fernando Bamonde, con sus lentes de filósofo, dice que se va a sumar un poquito más tarde, así que esperamos contar con la presencia de él. Estamos avanzando en este año tan particular. Este es un año que por todos lados va a quedar signado en la historia de Chile, y entramos en tierra derecha para lo que es este plebiscito que inaugura este periodo de reforma constitucional. Nosotros decimos en tierra derecha porque el 25 debiera comenzar, ser ya eh, dentro de algo más de 10 días, o menos de 10 días, perdón, debiera, debiera comenzar la propaganda electoral. Pero pareciera que la propaganda electoral, digamos, la franja electoral oficial, eh, que administra el CNTV y que se hace bajo las normas del CERVEL. Pero no piensa lo mismo la derecha, Chile Vamos, el mismo gobierno, que están tratando de sacar conejos del sombrero a última hora para evitar la realización de este plebiscito, para cambiar las reglas del juego, la UDI principalmente. eh, Primero, esta meninguanza de tratar de cambiar el nombre que ya estaba acordado y que está resuelto en la para que vaya en la papeleta de la consulta, que está resuelto en la reforma constitucional a partir, ustedes saben, de ese siniestro acuerdo del 15 de noviembre del año 2019. Pero en buscar como los partidos de fútbol, esos alargues falsos, para que los pille el tiempo y los favorezca, eh, tratando de decir que debiera llamarse ahora Congreso Constituyente y no Convención Constituyente, Congreso Mixto Constituyente. Eh, Doña María Josefa Hoffman también hoy día con otras ideas geniales al ruedo, eh, pero en el fondo buscando dilatar para que para evitar una derrota, porque eso es lo cierto. Aquí claramente todas las encuestas, incluso ustedes saben que cuáles son el signo de estas empresas de consultoras de mercado, eh, indican que el apruebo ganaría sobre un 70%, por más que haya instalado como estrategia el gobierno este famoso eh, gabinete para el rechazo, ¿no? Encabezada por don Víctor Pérez y seguido hoy día por uno que se dio vuelta la chaqueta, el actual vocero de Giorgio. Don Dalibor Pterovich, ¿cómo se nos viene la mano? Porque además hay que decir que en la oposición nada se dice acerca de que unifiquemos en un solo comando la campaña, sino que siguen estas famosos 4 comandos, estas famosas 4 posiciones que estaban vigentes antes
del 10%, que después para esa discusión se unificaron en una sola, y que claro, dicen que hay puntos de acuerdo, etcétera, pero, o de fondo, que lo que esperaría la ciudadanía es que la oposición fuese unida, tampoco hay buenas noticias al respecto. Cuéntenos, ahí está don Fernando Bamonde, ¿cómo está, querido compañero? Sí, don Fernando. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, bienvenido a la tribuna de Primera Línea. Vamos a comenzar con don Dalibor Eterovich. El tema está Sí, sobre la mesa y echamos a rodar la bolita. sin duda el ingrediente de la pandemia también es un elemento que en el caso de Magallanes complica, preocupa. Hoy día han aparecido algunas... Pero ¿por qué no dejamos eso como tema, para que nos dé tema, el tema de Magallanes, porque lo tenemos en la pauta? Si quiere adelanto la pauta, vamos a adelantar la pauta, para que ya no nos crucemos, no nos crucemos. Hoy día vamos a hablar sobre el plebiscito, que era la primera pregunta, para que no se nos chasconeen nuestros invitados. También vamos a hablar sobre el tema de Celestino Córdoba, la situación de la Araucanía, muy, muy grave. Por supuesto, queremos también aclarar algunos temas sobre lo que es la acusación constitucional, la postura del Tribunal Constitucional y esta persecución a Hugo Gutiérrez. Igual lo que ocurre con nuestro compañero Daniel Jadwe, que aparece ahí pillándole los talones a don Joaquín Lavín, y por supuesto esta amenaza de cuarentena para Magallanes, que ya se sabe que parece que no viene, porque la mejor manera de evitar la cuarentena, porque el gobierno su plan paso a paso es desconfinar y no reconfinar, es decir que hoy día bajaron a 23, después de que tuvimos ayer 67. Vamos al plebiscito, alcanzamos a conversar todo porque estamos solitos hoy día. Sí, no, yo lo incorporaba como otro elemento nomás del plebiscito finalmente, pero claramente la derecha hoy día sabe muy bien, y no solo hoy, sino que han llegado 2 veces a la presidencia de la República, digamos, con un manejo comunicacional y de la realidad, diría yo, notable, digamos, en términos de la capacidad que tienen para desplegar en un momento dado determinadas ideas, determinados conceptos y generar en algunos sectores incluso la convicción absoluta de que así son las cosas. Entonces, están en esa maniobra, están generando claramente condiciones, no sabemos si para postergarlo, si vaya a saber cuál es el fin último, ¿no? Lo único que ellos tienen claro es que el plebiscito lo pierden. Y cualquier cosa que puedan hacer en función de aquello seguramente les sirve. Entonces, tenemos una derecha ahí articulándose en ese contexto. Por otra parte, como tú bien dices, claro, la oposición no ha dado luces de una unidad monolítica respecto al apruebo, pero me da la impresión que está moviéndose algo en esa dirección, por lo menos aquí a nivel local. Hoy día recibimos una invitación y nos Qué parece buena bien, noticia, qué buena noticia. para los próximos días tener algunos acercamientos específicamente en materia plebiscitaria. Entonces, creo que estamos en los tiempos para ponernos a trabajar como corresponde. Nadie está confiado aquí en términos de que el apruebo gana fácil y no hay nada que hacer. Al revés, hay que trabajar mucho porque finalmente el apruebo tiene que ganar por amplia mayoría, ojalá 2/3 y más, para que la constituyente también tenga esa misma correlación. Entonces, es un momento interesante. Me da la impresión que el director del CERVEL ha sido bastante claro, incluso en Don algunos Patricio momentos. Santamaría. Santa María pidiéndole al gobierno que sea más claro en realidad y que defina presupuestos, defina financiamientos, que no basta con decir que está la plata, porque aparentemente para el CERVEL es muy complejo llevar adelante un plebiscito, es distinto a una elección, digamos, y hay vacíos o cosas que no están definidas respecto a los financiamientos. Y todo eso la derecha obviamente lo quiere aprovechar, así que es un momento de que estar muy atentos, muy alertas, y particularmente un llamado obviamente a la oposición, a la unidad en este instante, tal como ocurrió hace poco a propósito del 10%. Don Sebastián Aranda, sobre el tema del plebiscito, porque sin duda este es un gran triunfo del pueblo movilizado en las calles a partir del 18 de octubre, y lo que se visora es una gran derrota, una más para el gobierno, para Sebastián Piñera,
para Chile Vamos y va a hacer lo imposible por tratar de evitar. Sí, bueno, Celestino Córdoba. No. Muy buena su talla. No. Yo creo que hay un ánimo, mirando un poco también el manejo de la pandemia, que lamentablemente en este caso sí está súper hilado con la realización o no del plebiscito. Me parece que hay un ánimo hoy en día de que hay un sartén por el mango, por así decirlo, de parte del gobierno respecto del tema de la fecha. Y el gobierno sabe también que evidentemente, si bien es cierto, existe una evaluación política respecto de su manejo sanitario con la pandemia, hay un trade-off que se lo da de que si las cifras de pic de pandemia o de contagio, o digámoslo en palabras más simples, de saturación del sistema de salud, se dan cercano a las fechas de realización del plebiscito, y si eventualmente, siguiendo la misma lógica que el gobierno ha puesto, que este plan paso a paso, que incluye las distintas fases de confinamiento y desconfinamiento, respectivamente, porque asumo también que así como hay un plan de desconfinar, las comunas que se complican en temas de concentración se van hacia atrás, como el caso de Punta Arenas. Yo creo que si eso se hace cercano al plebiscito en la mayoría del país, valga la redundancia, en la región metropolitana, lo más probable es que se tenga que correr, y ahí yo creo que lo más probable es que también se corra como el todo, porque este plebiscito, recordemos que también viene amarrado de una segunda elección, que es la de los constituyentes. Es la que viene después. Claro. Entonces, creo que eso hoy en día, a grandes rasgos, es lo que está en discusión, si se realiza o no. Respecto de si gana o no el apruebo, basta con pasearse en cualquier ciudad de Chile para ver la cantidad de rayados espontáneos que hay, yo apruebo, si apruebo, murales. Yo creo que la victoria de la apruebo va a ser bastante contundente. Lo que está en juego es la validación del mismo plebiscito, me parece, en virtud qué sé yo, del sentir popular, de esta sintonía popular que se ha gestado desde el 19 de octubre, que se ha manifestado en cuestiones como, por ejemplo, el caso de Ámbar, o la violencia machista, o el retiro de la AFP, y que ha, de alguna manera, conducido, insisto, una sensibilidad bastante común, y que también se expresa a través de esta expresión como política, o esta opción política que sería el apruebo, lleva también a esta disociación hoy en día de la oposición, o de los grupos políticos que están detrás de la opción apruebo, sean partidos o organizaciones. Porque evidentemente tenemos el próximo año elecciones, entonces la conformación también de fuerzas políticas, yo creo que va también a ir aparejado con tribuna o vocería para cuadros políticos proyectables que sean presidenciables. Y ahí la figura de Jadwe y Lavín evidentemente tensiona, creo yo, a ambos bloques políticos, tanto a la derecha como a la oposición. Yo creo que el gobierno también se está jugando, o más que el gobierno, yo creo que parte de la derecha más reaccionaria, específicamente la UDI, se la está jugando por aprovechar esa sobrerepresentación política que tienen, porque evidentemente yo creo que nadie en su sano juicio puede pretender que desdibujar con el codo el Congreso a través de una manipulación de la realidad económica del país, justificando este recorte de 8.000 millones de pesos, versus el plan que anunció el presidente Piñera de reactivación de miles de millones de dólares, o sea, una cuestión marginal, si uno lo mira en términos racionales. Pretender de alguna manera no hacerlo por eso, o quizás desdibujar la figura de los representantes de la ciudadanía
entregándole nuevamente el poder al Congreso y evidentemente mantener la cuota de poder y de sobre representación política, creo que están tratando de instalarlo, y el gobierno yo creo que tiene hoy en día estos equilibrios partidistas como para instalarlo y ver si el Congreso o si la oposición política cae o no en el juego. Yo tendería a pensar que no, pero lamentablemente este país ha tenido de repente salidas bastante surrealistas, aunque en el último tiempo no tanto, que nos podrían dar ese cuadro. Evidentemente, y aquí para cerrar respecto de la realización o no del plebiscito, yo creo que para las fuerzas políticas racionales que operan hoy en día en el país, o sea, que tienen una expresión de base, la realización de este es fundamental porque es el mecanismo de descompresión social validado, y deslegitimarlo solo agudizaría tensiones, y hoy en día tenemos un gobierno que no es capaz de manejar esas tensiones, lo cual llevaría a un desgobierno y a una caída inmediata, siento yo, como podría haber pasado en noviembre del presidente. Eso, a grandes rasgos. Muy bien, don Fernando Bamonde va a asumir la palabra sobre el tema que estamos conversando. Yo le hago a Fernando unas preguntas previas. Claramente, Defensa y la Cancillería aún más, en el sentido común, no caben dentro del gabinete político. Sin embargo, parece que se resisten ambos ministros, estamos hablando del ministro de Defensa Mario Desbordes y del ministro de Relaciones Exteriores Andrés Alemán, a dejar la primera línea, digamos, de la opinología política, y han planteado su posición frente al plebiscito desde ya. Este lunes, junto a ellos dos, obviamente, Víctor Pérez también sale a plantear la posición, refiriéndose públicamente al tema del plebiscito y particularmente en relación a esta encuesta Pulso Ciudadano que confirmó, como lo hemos estado diciendo en el inicio del programa, este apoyo mayoritario del pueblo al apruebo frente al rechazo. En este contexto, Alemán apostó que una vez que arranque la campaña, la brecha entre el apruebo y el rechazo se va a acortar, dice. Mientras su par, el titular de Defensa, Mario Desbordes, puso el foco en la convocatoria que va a tener la consulta, señalando que, salvo que la pandemia diga otra cosa, el plebiscito va a tener mucha participación. Y saltó don Víctor Pérez, por supuesto, advirtiendo a estos diferentes sectores del interior de la propia derecha que a su juicio pretenden transformar, y a todos, el plebiscito en un referéndum revocatorio de la Constitución del 80. Me imagino que precisamente de eso se trata, una nueva Constitución para Chile. Fernando, vamos. Con micrófono, sí. Por supuesto. Saludar a ti, a Claudio, a Dalibor y en especial que no había hace un buen tiempo a Sebastián, que creo que por estos días está de cumpleaños. Ajá. ¿Cuándo es la cosa? ¿Ya fue o no? El 8. Estuvo de cumpleaños. Fue el 8. El 8. El 8. Un saludo atrasado. Estamos como con 9 días de atraso. No hay apuro en estos tiempos. Oye, mira, es interesante aquí observar varias cosas. En primera instancia, ver el tema de la necesidad, en efecto, que se tiene de que se realice la elección, obviamente bajo protocolos bastante rigurosos, se puede decir de alguna manera, por el tema de la pandemia. Sin embargo, un hecho político, no quiero referirme tanto a los efectos que puede tener la agudización o no de la pandemia de aquí a octubre, pero en materia política esperamos con ansia, no solamente por el contenido de lo que está en juego, que es cambiar la constitución política de la República, que nos rige desde el año 80, que nace, todos saben, bajo dictadura, está muy enmendada, pero en sus partes sustanciales sigue siendo la misma constitución que se consagró en 1980. Hablo de la canalización política porque la movilización social que se inicia en octubre tiene que tener una canalización política, y la mejor canalización política en
sistema que es de democracia representativa tiene que ser una expresión electoral, ¿no? Existe, es una de las vías, pero es la vía más usada, es la vía electoral. Entonces, tiene que tomar su curso esta movilización social iniciada en octubre, que se agudiza también por el efecto del COVID-19, y aquí ver cómo están operando la correlación de fuerzas tanto en el gobierno como en la oposición. Señalando que este es un escenario bastante institucional por cuanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son los que hoy día se enfrentan, en parte, con el rol que cumple naturalmente una oposición en cualquier tipo de democracia como la que posee Chile. Uno de los elementos básicos de la correlación de fuerza es canalizar políticamente y electoralmente las fuerzas, las posiciones que están en disputa, en pugna, en determinado momento. Y otro elemento central también que demostró circunstancialmente, y lo dijimos de ese modo, es quién aísla a quién. Es decir, el que es capaz de aislar al otro toma la delantera en materia de manejar la agenda, de manejar las propuestas, y esto lo demostró el 10%. Hasta aquí podríamos decir que se desarrolla en términos normales un poder ejecutivo y legislativo, y una oposición y una derecha que se enfrentan en el Congreso Nacional por ver quién toma la bandera de las transformaciones o paraliza también las transformaciones o evita que se generen las transformaciones, señalando que esta es una materia mayor. Pero hay que tomar también en consideración otro actor que no está en la institucionalidad, que no está en el Poder Ejecutivo, que no está en el Poder Legislativo, y que es el pueblo de Chile, eufemísticamente también denominado sociedad civil, organizaciones sociales o movimientos sociales. Insiste en la necesidad de la canalización política electoral, que se va a medir a partir del 25 de octubre y con posterioridad en abril del próximo año. Ahora, lo que ocurra o no ocurra es de relevancia, no solamente por el contenido que estamos nosotros visualizando, que es la posibilidad no solamente de cambiar la Constitución, sino la forma que posee el Estado de Chile, y eso es una de las grandes fronteras históricas que tienen las sociedades de transformación. Esa va a ser una disputa tremenda. Obviamente la derecha con este gabinete queda de manifiesto y expresado que va a luchar para que no se lleve a cabo esta elección. No por nada, hoy día en todos los medios de comunicación que puede ver en las noticias muy rápidamente, resaltaba lo que está ocurriendo en Nueva Zelanda, que ha sido uno de los países relativamente exitosos en el manejo de la pandemia, pero al mismo tiempo estaban enfrentados a comicios electorales prontamente, y se estaba pensando en aplazarlo, producto de un rebrote en la capital de este país, de Nueva Zelanda. Y es noticia, y va a ser desarrollado también por la derecha, la posibilidad de aplazar la elección del 25 de octubre. Yo quiero poner también otros dos temas en la mesa, que la forma en que se discuta esta nueva constitución, a partir de los resultados electorales, partiendo por el 25 de octubre, va a determinar el contenido o el fondo de la nueva constitución. Y aquí tampoco olvidar que hay temas pendientes como los escaños reservados y finalmente los contenidos, una vez que se elija esta convención constitucional, los contenidos que se van a discutir. Esa va a ser una disputa ideológica muy fuerte, y cuando digo ideológica, porque toda discusión política es ideológica, a pesar de este alejamiento que regularmente tiene el discurso de la derecha, que cuando hay un argumento que no le parece señalar que es ideológico, como tratando de descalificar la discusión, pero va a ser una de las grandes disputas ideológicas señalar cuáles van a ser los contenidos finalmente que van a estar presentes en el texto constitucional. Así que se nos viene el momento, estamos entrando a la tierra derecha en la medida que nos estamos acercando al 25 de octubre, y el próximo año, y todo el próximo año va a ser un año electoral. Hay un calendario electoral muy, se puede decir, apretado en una serie de elecciones, no solamente vinculadas a la Constitución, sino la municipal, las primarias, gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto no quita que la movilización social siga desarrollándose como presión de fuerza hacia la institucionalidad, llámese poder ejecutivo o poder legislativo. Así que estamos a puertas de vivir momentos donde necesariamente vamos a canalizar políticamente lo que comienza a suceder en Chile a partir de octubre. Ahora, el tema central también es el de la participación. Recordar que la participación, por ejemplo, la región de Magallanes fue la elección presidencial pasada, fue uno de los más bajos de Chile. No llegamos al 40% de la participación, entonces cuando alguien se explica, ¿cómo se explica la elección de Sebastián Piñera? Precisamente por los escasos márgenes de participación. Acá hay que resaltar la participación, y ese es un rol que tiene que cumplir principalmente la oposición. Está solicitando a gritos que exista un comando unificado, por lo menos para ver este tema de la participación. Ya vendrán los otros temas, los de contenido de la nueva constitución, pero hay una responsabilidad política ahí que tiene la oposición en llegar al 25 de octubre y que la participación sea lo más alta posible. Estamos hablando de por lo menos llegar a un 70%. Pero ojo, Fernando, porque la derecha, el mismo Piñera, con esta sinvergüenzura que le caracteriza, está planteando también efectivamente tratar de meter la puntita sobre el tema de la participación para deslegitimar un posible resultado. ¿Ah? Y yo digo con la sinvergüenzura que le caracteriza porque él, tal como tú bien lo dices, gracias a baja participación es que él es hoy día presidente de la República con un 35% precisamente de la participación ciudadana. Entonces, aquí tampoco puede verse ese, aunque yo no digo que no sea una tarea de la oposición, ni mucho menos, pero tratar de cambiar las reglas del juego a última hora y con eso desacreditar el resultado plebiscito, como lo está pretendiendo instalar la derecha. Un dato, con esto termino. En términos reales, Sebastián Piñera en la última elección presidencial, considerando la totalidad del padrón, obtiene el 24% de los votos. O sea, hay un 76% de chilenos que no votaron por Piñera. El problema es que de ese 76% hay miles de ciudadanos y ciudadanas que no fueron a votar el día de la elección presidencial. Oye, antes que se me olvide un dato, el día de la mañana estuve viendo la conversación de Camila Vallejo con Roger Waters, líder de Pink Floyd, y es notable. Si pueden verla, está en YouTube, es prácticamente delirante, así que se las recomiendo. Fue una entrevista que hizo Camila Vallejo el día sábado, entiendo, y está disponible en YouTube de manera... Sí, María José Hoffman salió inmediatamente a decir que era una falta de respeto que no saliera, porque Camila Vallejo, ante los dichos de comparar Roger Waters a Piñera con una rata, no saliera a defender al presidente de Chile, que es una autoridad, que es una parlamentaria. ¿Ah? Salió en la portada del Mercurio incluso. Claro. Muy bien, vamos avanzando en nuestra pauta para el día de hoy. La verdad es que yo quisiera partir recordando cuando hablamos del tema de la Araucanía, que es un tema, es un tema, digamos, prácticamente endémico dentro de la política del Estado de Chile, que no ha sabido resolver adecuadamente. También se nos viene a la mente otro tema, que es la participación en momentos clave de nuestra historia del gremio de los camioneros, como el señor Vilarín en la época del 73, con ese paro de camioneros que precipitó la caída del gobierno de la Unidad Popular financiado por la CIA. Y esto es parte del contexto de lo que está ocurriendo hoy día en la Araucanía a propósito de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, que hoy día ya ha superado, no sé, los cientos, ¿qué tiempo? No sé, ustedes tienen por ahí el dato de cuánto tiempo lleva en huelga. 106 días, ese es el dato duro. ¿Ah? Y que está hoy día emplazando al gobierno, si no responde a su necesidad, digamos, de cumplir su pena bajo el concepto de arresto domiciliario en su rehue, en Padre de las Casas, de entrar esta misma noche a una huelga seca. Las guaychafes de Celestino Córdoba, Giovanna Tavilo,
explicó esta tarde que ayer, domingo, le llegó una propuesta de que fuera al REWE, una propuesta de Sebastián Piñera por 14 horas, ¿no? ¿Ah? Y fue el propio Celestino quien hizo esta propuesta de que efectivamente pueda pasar el tiempo que le queda de prisión en prisión domiciliaria. De lo contrario, esta noche misma ingresaría al tema de la huelga seca. Por otro lado, decíamos, está presionando a Piñera el gremio de los camioneros, de la Araucanía principalmente. Medio saca dentro de estas martingalas que hace Piñera esta famosa ley Juan Barrio, y la verdad es que el tema está lejos de resolverse. Don Dalibor Torovich, usted puso el tema sobre la mesa, por lo demás. No, yo quería hablar del COVID, otra vez. Dale, no, yo soy muy disciplinario, así que recibí su pauta y la hice completa. Ya. No, efectivamente, los camioneros, bueno, rápidamente son recibidos, ¿cierto? Se les hacen promesas, se les compromisos y una serie de acuerdos instantáneos para que depongan su movilización. Y por otro lado tienes la situación de Celestino Córdoba con estos más de 100 días de huelga de hambre, ¿cierto? Que finalmente, más allá de que uno comparta o no ese tipo de acciones, dan cuenta de que estamos frente a un pueblo-nación que tiene absolutamente definido, digamos, sus formas de actuar, tienen sus tradiciones, tienen su propia lógica, y entre todo aquello está el tema de la justicia y de lo que, cómo debe operar la justicia para ellos. Hay acuerdos internacionales en la materia, entonces hay todo un contexto conocido del cual el actual gobierno y los anteriores simplemente no se han hecho cargo, y en este caso particular ha sido aún más duro. Entonces es muy complejo el tema en ese escenario. Está arriesgando la vida claramente Celestino, y en ese contexto una reacción tardía del gobierno va a traer consecuencias muy graves. A nivel internacional, la situación del pueblo mapuche es muy difundida, es muy conocida, y la situación de Celestino Córdoba y los demás presos también. Entonces hay una presión internacional que complica al gobierno de Sebastián Piñera, pero aún así, como digo, no se ven en absoluto caminos concretos que permitan avanzar en esta situación, más allá del Estado de Derecho vigente y de todo el discurso que conocemos de la derecha y del gobierno, ¿cierto?, en términos de que aquí se debe respetar la institucionalidad. Pero también hay un escenario que tiene que ver con, como digo, con las tradiciones y con la realidad del pueblo mapuche, que debe ser atendida. El plan Araucanía, otro fracaso del gobierno. Se anunciaron millones de dólares de inversión y sigue siendo la región más pobre del país. Vastos sectores de la comunidad, ¿cierto?, sin siquiera servicios básicos, en una pobreza muy, muy profunda. Entonces hay todo un escenario y un contexto regional que debe ser abordado desde distintos ámbitos, y no vemos que eso esté ocurriendo, ni que haya mucho menos voluntad de parte del gobierno, como sí la hay para atender a los pedidos. Está medio inestable el internet esta tarde acá en nuestra región, ¿eh? Así que ahí se pegó nuestro panelista, presidente regional del Partido Comunista, Dalibor Torovich. Vamos a ver si se puede. Con esa Ahí está. profundidad del análisis y con esa profundidad de la mirada de los propios dirigentes camioneros, es poco lo que podemos construir como país si finalmente lo que se está demandando es que me dejen trabajar tranquilo nomás y el resto que se joda, digamos. Entonces hay todo un tema muy complejo ahí. Gracias, Dalibor. Mire, queridos compañeros panelistas, les voy a hacer la siguiente propuesta. Ya pasamos hace rato la mitad del programa. Hay varios temas que ya nos comprometimos a tratar, así que yo voy a irle dando la palabra sobre algunos temas específicos a uno de nuestros panelistas, pero si gustan, pueden
antes de referirse al tema que les propongo, pueden referirse al tema que estaba anteriormente, digamos, en comento para que así también podamos escuchar su opinión sobre eso. Pero podemos ir avanzando más rápido si vamos cada cual abordando un tema. Por ejemplo, don Sebastián Aranda, si quiere puede referirse al tema de la Araucanía, pero en particular me gustaría que nos pueda entregar su opinión desde el punto de vista más técnico, explicarle con palabras sencillas a la ciudadanía. La verdad, que un tema al que tú te referiste y que la verdad es que ni siquiera estaba en tabla porque pareciera que es tan poco importante, pero tal vez hay alguna otra mirada sobre este famoso plan de reactivación económica que parecía la segunda parte de la cuenta pública que Piñera dio a conocer ayer a la ciudadanía. Sebastián Aranda. Sí, referirme muy, muy poco respecto del conflicto, el mal llamado conflicto mapuche, sino que, bueno, el conflicto que se desarrolla en la Araucanía, pero como muy bien mencionaba Dalibor, en el contexto de la nueva discusión constituyente entre Estados, entre naciones, si se quiere llevar a una cuestión más específica, o entre un colectivo nación y un Estado que históricamente despreció y avasalló a esa nación. El caso de Celestino Córdoba yo creo que también responde un poco a esa lógica, porque si bien es cierto, el Estado de Chile reconoce el convenio 169 de la OIT, que dentro de establece que para, en el caso de Brasil, entiendo, me pueden corregir si es que realmente me carrilé, pero lo que sale, uno puede leer en la prensa, establece que los pueblos originarios, sobre todo figuras como el Machi, que es una autoridad eclesiástica dentro de la conmovisión mapuche, puedan pasar su pena, su prisión, en lugares idóneos a su misma conmovisión. Ahí también la solicitud que establece el Machi para estar en su rehue, o sea, es al final un consenso humano, pero choca evidentemente con la institucionalidad nacional. Por un lado, la misma institucionalidad que sabemos que es bastante añeja, y por otro, como el mismo Estado o los grupos de poder dentro del mismo Estado han hecho leyes prácticamente que son traje a la medida para, en el caso de los terratenientes, perseguir al pueblo mapuche bajo figuras especiales como la ley antiterrorista. O sea, recordemos que el Machi está encarcelado por, de alguna manera, un juicio que se desarrolla en el marco de la ley antiterrorista, con testigos protegidos, con una serie de, no quiero hablar de irregularidades, pero de consideraciones bastante particulares respecto de los demás imputados a nivel nacional. Y por lo tanto, la Suprema se manifiesta en virtud de esa legislación y rechaza la negociación y le pasa la pelota al gobierno. Y como muy bien decía Alior, yo creo que ahí, si uno evalúa cuál ha sido el rol del Ejecutivo en términos de eficiencia en el último tiempo, los manejos de los conflictos políticos lamentablemente terminan más incendiarios de cómo parten. Lo que está ofreciendo hoy día el gobierno es que pueda volver a su rehue por 14 horas. Eso, claro, 14, 15 horas. Evidentemente yo creo que va de la mano de una estrategia de ofrecer de alguna manera una mano, pero por otro, la represión también se viene más dura, y es lo que está ocurriendo hoy en día en la Araucanía. Y ha sido también la señal que ha dado, bueno, tanto Víctor Pérez como el resto de representantes del Ejecutivo. Entonces me parece que se está llegando a un punto de inflexión, y insisto, evidentemente el gobierno ha tenido bastante poco, bueno, al gobierno le toca hoy en día decidir en qué condiciones va a seguir el Machi, pero todo pareciera indicar de que se va a llegar a un punto medio muerto, y ahí la capacidad de manejo político del gobierno va a tener que desplegarse. Respecto al plan económico, la verdad es que
como ha sido gran parte de estos mega anuncios que de repente hace el Ejecutivo y que la prensa también se encarga de poner a través de titulares bastante rimbombantes, solo son anuncios y se habla de cifras más o menos grandes, pero que responden a la lógica de invertir después de las crisis. Recordemos todo lo que, bueno, y ahí hay una cuestión, un efecto doble que ocurrió el año 2010, que saliendo de la crisis económica se le inyecta a la economía un plan de reactivación el año 2009, y después del 2010 tenemos el terremoto que implica una nueva inversión público y privada, que yo entiendo que el orden solo público implicó casi 30.000 millones de dólares solo a la economía real, lo cual evidentemente genera un efecto multiplicador en las distintas industrias, sobre todo en el comercio de consumo, porque la gran mayoría de las personas trabaja en industrias de servicios, por lo tanto, que esa cantidad de recursos se inyecta a la economía permite que, en pocas palabras, a través de funcionamiento de los distintos mercados, principalmente construcción y servicios básicos, la gente disponga finalmente de más recursos y pueda invertir y así de alguna manera dinamizar la economía. En parte es lo que vimos estas últimas semanas con el retiro del 10% por parte de casi 6 millones de afiliados. Las perspectivas económicas inmediatamente mejoraron casi instantáneamente, tanto a nivel de el análisis que hacen los especialistas de confianza económica, como de reactivación, principalmente comercio. Lamentablemente eso ha generado también, ha venido a la mano con aglomeraciones espantosas en distintas ciudades que quizá van a traer algún problema sanitario, pero el anuncio del gobierno yo creo que es eso, es un anuncio propio de cualquier gobierno que está saliendo de una crisis en donde hubo no solamente pérdida de empleo, sino que destrucción del empleo, o sea, destrucción de empresas, de industria, y se requiere un shock a la economía real para reactivar y darle este dinamismo. Cuestión que yo creo también va a ir de la mano con una reactivación de las grandes potencias. Hay analistas que prevén que el año 2021 probablemente China crezca a una tasa aún mayor, ocupando nichos del mundo occidental que se han visto desacelerados por bastante tiempo a raíz de la pandemia, y en ese sentido Chile, que es un país evidentemente en su gran medida monoproductor o biproductor de materias primas, ser beneficiado por los precios al alza del cobre. Y ahí, bueno, vamos a pasar a otra discusión respecto de controlar o no el dólar, pero un poco eso. Ahora el ojo evidentemente va a estar en que la gran parte de esta inversión va a ser inversión en obras públicas, tengo entendido. Primero, ¿cuál va a ser la figura sobre la cual se van a distribuir esos recursos? Uno tendría a pensar por el corte ideológico del gobierno que será a través de la figura de concesiones. Y lo otro, la administración también de esas concesiones o de esos concursos públicos. Nosotros sabemos que, sobre todo en regiones, los negociados son a la orden del día y muchas veces las bases de licitación o incluso la priorización de los proyectos responde más al interés de privados que controlan históricamente esos nichos que a las verdaderas necesidades de la población. Eso, no sé si... Muy bien, sí, sí, muchas gracias. Continuamos avanzando entonces. Fernando Bamonde, me gustaría, si te puedes referir a los temas anteriores, absoluta libertad, por supuesto, pero que pudiéramos abordar el tema de la situación de esta persecución por parte del gobierno, incluso de instituciones como la propia Armada, la derecha, por supuesto, y de instituciones como el Tribunal Constitucional al diputado Hugo Gutiérrez con el afán de sacarlo de la arena política, de dejar que cumpla su rol parlamentario y de atentar contra la voluntad ciudadana en el fondo. Fernando.
preguntarle a don Claudio por qué salió de pantalla. Ah, no, salí porque tuve que ir a hacer un trámite, pero estoy acá estamos. Dele nomás. Sí, mira, frente a tu consulta, hay que estar muy atento de lo que va a ocurrir. Hay una gigantesca hoy día disociación entre lo que son las voluntades populares, son los manejos políticos del gobierno y la derecha en este marco institucional. En ese sentido, cabe recordar, y ya también se señalaba en ediciones anteriores, el rol que ha cumplido Hugo Gutiérrez como diputado de la República y con anterioridad también como abogado defensor de los derechos humanos, es decir, tiene un historial acá, más allá que nos puedan parecer o no las formas en que ataca la contingencia Hugo Gutiérrez, ¿eh? Pero tiene que ver con un historial donde Hugo Gutiérrez, como abogado defensor de derechos humanos y como diputado de la República, cuya una de las principales misiones de los diputados es precisamente la fiscalización. Ha entrado en una fiscalización también de lo que fue, o son acciones dentro de la Armada, y en ese sentido para la derecha Hugo Gutiérrez es la personificación misma del demonio, es decir, dentro de esta oleada histórica que tiene la derecha y parte también de algunos otros sectores políticos, el anticomunismo hoy día está a flor de piel y Hugo Gutiérrez viene a encarnar todo lo que implica para estos sectores al anticomunismo. O sea, hay que sacar a Hugo Gutiérrez como diputado, utilizando precisamente estos mecanismos institucionales que son bastante, no quiero decir poco claros, poco transparentes. El Tribunal Constitucional opera en Chile como, en definitiva, una nueva Cámara, o cooptando o cortando la acción de las mayorías en el Congreso Nacional, y los gobiernos de turno, particularmente este gobierno de derecha, utiliza el Tribunal Constitucional para su bien, es decir, para cuestionar algunos proyectos de ley, para evitar el avance de algunas reformas o transformaciones, y siempre el Tribunal Constitucional es este muro de contención que aguanta la Constitución Política de la República, es decir, la Constitución de 1980, su guardiana es este Tribunal Constitucional que permite precisamente que avancen algunas transformaciones y cambios. Hay que recordar también que la presidencia del Tribunal Constitucional está María Luisa Abraham, que durante el gobierno de Sebastián Piñera, el Tribunal Constitucional se genera por coteo político. María Luisa Abraham, que es la presidenta del Tribunal Constitucional, fue la jefa del segundo piso de asesores de Piñera 1. O sea, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, ella fue la jefa de asesores. Entonces, ella también cumple un rol político como garante, comillas, de la institucionalidad, pero significa ser garante de la Constitución Política de 1980, y representa esta señora, junto con otros miembros del Tribunal Constitucional, el pensamiento de la derecha, representa también este muro de contención para la Constitución Política, y en este caso figura también como jugando un rol este Tribunal Constitucional de acoger lo que son la persecución, yo diría, política de estos diputados de derecha que acusan a Hugo Gutiérrez y que quieren finalmente sacarlo del cargo. Independientemente de que esto ocurra o no, obviamente no queremos que ocurra, la figura de Hugo Gutiérrez trasciende el Congreso Nacional. Es una persona que puede participar, salir a la calle tranquila, nadie la va a perseguir, o participar de una manifestación, de una marcha, de una protesta. Hugo Gutiérrez en la calle no va a ser cuestionado. Y me pregunto cuántos de estos diputados de derecha que hoy día acusan a Hugo Gutiérrez pueden salir a la calle cuando son reconocidos por el pueblo de Chile, por el rol que están cumpliendo. No hay ahí parangón entre una figura y otra, una figura que tiene una trayectoria política como Hugo Gutiérrez, y estos señores y señoras diputados de la República de derecha que solamente buscan evitar los cambios, las transformaciones, y odian todo lo que representa Hugo Gutiérrez.
que ha sido precisamente el que ha cumplido un rol para apoyar las transformaciones y los cambios que este país necesita. Es una de las razones por las cuales también es tan urgente la discusión constitucional y sacarnos esta coraza, esta camisa de fuerza en la cual tiene sumido al pueblo de Chile la institucionalidad política que se fundamenta en la Constitución de 1980. Bien, don Dalibor Eterovich, vamos a tratar de hacer la proeza de hacer una última vuelta para alcanzar a abordar todos los temas, pero usted obviamente se puede referir a todos los temas anteriores tratados. Yo quisiera vincular la pregunta a Dalibor con lo último que estaba comentando Fernando de Hugo Gutiérrez, con otro tema que también involucra al Partido Comunista y por lo tanto involucra una serie de desviaciones por parte de la prensa, de tratar de meter cuñas en la oposición, etcétera, de malas intenciones. Me refiero a la carrera presidencial. Pulso Ciudadano, en su última encuesta, es una encuesta reducida, 1.434 personas, que se realizó entre el 13 y el 15 de este mes, se realizó una pregunta espontánea: ¿quién prefería que fuera el próximo presidente?, incluyendo el actual, por supuesto, y un 15.1% mencionó a Lavín y un 10.4% a Jadwe. Lo cierto es que Lavín baja y Jadwe sube. Se le preguntó a Jadwe también como eventual candidato presidencial o futuro presidente de Chile, qué opinaba sobre las declaraciones de Gutiérrez inmediatamente. Entonces, hay toda una situación ahí mezclada, donde involucra precisamente a las figuras del Partido Comunista. Don Dalibor Eterovich. Claro, en estos días pasan cosas muy interesantes, más que por las personas, por los nombres, digamos. Yo diría que esto está muy relacionado con la gran preocupación y el nerviosismo que hay en distintos sectores, tanto de oposición como de gobierno, de que cuadros del Partido Comunista estén finalmente apareciendo públicamente con bastante sustento y apoyo popular, digamos, público. O dicho de otra manera, que tengan una buena evaluación de la comunidad. Ya había pasado anteriormente con Claudia Pascual, con su gestión en el Ministerio de la Mujer. Al día de hoy ella sigue siendo una autoridad en materia de género, tiene una capacidad y una profundidad para analizar y explicar estos temas notables. Y eso se reconoce. Lo propio pasa con Marcos Barraza, y también con Jadwe, y por supuesto con nuestros diputados y diputadas. Entonces, hay un tema ahí de fondo que claro, en el caso de la carrera presidencial cobra mucho más valor, porque también vemos que no hay una parrilla de candidatas y candidatos a la presidencia interesante, salvo el nombre de Lavín y de Jadwe. Y eso aunque el señor Walker dice que hay un país entero entre Jadwe y Lavín. Claro, y eso genera un momento muy interesante de debate, que yo creo que es lo más valioso en estos días. O sea, afortunadamente hay varios y varias que no les gusta Jadwe, digamos, y qué bueno que así sea, porque si no estaríamos en un problema. Si fuésemos con pinches de Insunza, ¿cierto?, o del presidente de la democracia cristiana, digamos, eso para nosotros sería complicado. Es bueno que a ellos no les guste, pero también es interesante ver cómo Jadwe aprovecha cada espacio que se le da para explicar, para poner ideas, para establecer cosas tan potentes, por ejemplo, como él llevar a una explicación tan simple, decir que este gobierno ha sido incapaz de resolver los problemas económicos del pueblo de Chile, y se comprometió a incorporar 12.000 millones de dólares en 18 meses. Sin embargo, el pueblo de Chile va a incorporar 20.000 millones con sus propios ahorros del 10% de la AFP de un solo paraguaso, con un tercio más. Entonces, cuando él hace ese tipo de traducciones y nos hace ver a todos que en realidad lo que estamos salvando de la pandemia somos los trabajadores, y además dice, ¿a quién es más fácil creerle? ¿A una señora a una senadora como la senadora Rincón, que fue directora de AFP y que ahora está en contra de las AFP? ¿O a un comunista que lleva 35, 40 años diciendo exactamente lo mismo? Cuando él plantea ese tipo de elementos, entonces le abre los ojos a más de uno y una, y complica mucho
yo diría, no, más que a la derecha, diría yo, a sectores de oposición hoy día que finalmente están absolutamente desconcertados. Eso, compañero. Muy bien, para cerrar, una ronda para todos, igual, para hablar del tema que ha sido tema en todos nuestros programas prácticamente desde marzo a la fecha, el tema de la pandemia. Y vincularnos dos situaciones. El plan paso a paso del gobierno de desconfinamiento que ha traído como resultado este fin de semana, donde se celebraba el Día del Niño, aglomeraciones en los malls, en el mall chino, en Meix, en los malls en Santiago, que recuerdan la época cuando no hay pandemia, de Pascua, Año Nuevo, previo Fiestas Patrias, etcétera, y la situación que está ocurriendo peligrosamente en nuestra ciudad, donde efectivamente, si bien hubo cuarentena este fin de semana, hubo 67 infectados y la verdad es que parece que la cuarentena en el mall, en el Líder y en Zona Franca no existía, ¿ah? Porque las aglomeraciones, las filas eran iguales, ¿ah? Entonces, el mismo Alessandro hoy día dice que es una estupidez humana lo que ocurrió en Santiago, pero contraviene la política del gobierno, que es desconfinar a como dé lugar. Partimos con Sebastián Aranda, breve para ir cerrando. Sí, para hacer el hilo con lo que se mencionó de Jadwe, bueno, Jadwe planteó en su momento que la administración de la pandemia por parte del Ejecutivo, esta mala administración de la crisis que ha generado esta pandemia por parte del Ejecutivo, era para efectivamente dilatar o posponer el plebiscito. Yo no sé si uno puede ser tan osado en suponer esto, o sea, bueno, pero evidentemente se sabe que en contexto uno puede decir eso, esos análisis, pero en lo concreto, el manejo del gobierno de la pandemia, por lo menos si uno lo evalúa en términos de impacto social, desde impacto de vida hasta impacto económico, ha sido nefasto. Los números hablan por sí solos, son números son números espantosos. Han habido una serie de contradicciones prácticamente en 180 grados. Lamentablemente, yo creo que el mismo ritmo de la pandemia hace que esté demasiado acelerada la cantidad de información, pero ya cuando se empieza a hacer el análisis un poco más en frío de los hitos de yo creo que la responsabilidad no solo política, sino que social, en términos de la subjetividad de la gente, de tanto el presidente como del ministro, y en definitiva del eje orientador que ha guiado esta crisis es brutal. Nuevamente el acelerar la reactivación de las ciudades, en el caso de Santiago, en el caso de Providencia, hoy día demostró por sí solo que no solamente fue muy apresurada se está demostrando, bueno, se va a demostrar que no solamente fue muy apresurada en términos de el nivel de contagios que estaban no trazados y por lo tanto los potenciales focos que se iban a generar, sino que también porque una cuestión básica que eran los protocolos y la fiscalización no se hizo. Y hay casos en donde las mismas municipalidades, en la Municipalidad de Santiago, por ejemplo, denuncia de la compañera concejala Iracy Hasler, en donde esto se planteó la semana pasada como algo que podía llegar a pasar y pasó. Y no solamente pasó en el mall, sino que también pasó en la oficina de partes de la municipalidad. Entonces, yo creo que hay un problema de capacidad técnica para administrar, por un lado, y también un problema de que el objetivo que debería ser detener o contener la propagación de la pandemia y disminuir la cantidad de mortandad y de impacto económico en desmedro de la rentabilidad y el funcionamiento normal de la economía, entre comillas, ha impactado por un lado a la gente y evidentemente esperemos impacte también a quienes hoy en día están administrando el gobierno. Don Fernando Bamonde, la pandemia, ¿cómo afecta al país? En la zona norte igual ha habido un rebrote importante.
Copiapó, Arica, aquí en Magallanes, bueno, lo que ocurrió en Santiago. La pandemia afecta al mundo, no solamente a Chile, pero particularmente en las realidades nacionales están determinadas por los manejos, aciertos y desaciertos que tiene cada uno de los gobiernos. Y en este sentido uno ve, por un lado, que esta pandemia no tiene, bueno, no tiene parangón histórico. No hay punto de referencia para ver cómo atacarla, no sabemos cómo se va a desarrollar, qué va a ocurrir en los próximos meses, si nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con ella, como parece ser que está ocurriendo hasta que finalmente no aparezca una vacuna. Y por otro lado, están los manejos de cada uno de los gobiernos y particularmente el gobierno que nos toca vivir o sufrir acá en Chile. Entonces, ahí estamos nuevamente nosotros en una contradicción vital, o sea, la voluntad política, la visión ideológica que posee este gobierno, si está más interesado en poder restablecer prontamente una normalidad que va a costar vida, o atacar con fuerza los coletazos de salud y sociales y económicos que esto está trayendo a gran parte de la población de Chile. Obviamente en determinado momento, en algún momento, vamos a tener que volver a nuestras actividades, comillas, habituales, pero bajo otras condiciones. Pero cuando no se ha sabido explicar, cuando las cifras no han sido claras, cuando uno percibe también de parte del gobierno central desaciertos constantes, independientemente del cambio de la figura del ministro de Salud, es una cuestión ya estructural. Cuando observamos también de que las Fuerzas Armadas no están presentes en el rol que deberían estar cumpliendo de fiscalizar, cuando vemos ausencia también de las autoridades políticas locales, en el caso de Magallanes una situación patente, el intendente parece estos perritos que se ponen en los autos y que solamente mueven la cabeza, es decir, tú no ves ninguna iniciativa, más allá de dar cifras y datos regionales, entiendo, una vez al día, como lo hacía el gobierno. Ahora se modificó estratégicamente y comunicacionalmente esta situación porque obedece también a aparecer en pantalla solamente 3 veces a la semana, implica hacer olvidar a la gente que estamos en una situación de crisis. O sea, es parte también eso de un manejo comunicacional por parte del gobierno. Entonces, cuando se dan todo este contexto, permítanos también ser desconfiados respecto hacia lo que quiere el gobierno y finalmente cómo atacar este fenómeno de salud, fenómeno social, fenómeno, por lo tanto, también político, porque estamos supeditados a las decisiones estratégicas que políticamente tiene este gobierno y está desplegando este gobierno en una situación que nos encuentra Chile, más allá de la pandemia, en una crisis institucional, de desconfianza, en una crisis también económica. Entonces, estamos viviendo un momento de suma complejidad. Es de insistir que el momento de complejidad tiene que ser canalizado y políticamente, y tiene que ser observado políticamente, y cuando estoy hablando de políticamente, que sea precisamente el pueblo de Chile que se pueda pronunciar prontamente por lo que quiere en este país. La realidad cambió radicalmente, que la realidad que llevó a la presidencia de la República Sebastián Piñera, en ese mandato, a mi juicio, se acabó. Esa situación es insostenible para este gobierno poder seguir nadando contra la corriente, es decir, solamente plantear situaciones para sacar provecho de ellas, porque lo que señalaba, por ejemplo, con este plan de reactivación que señalaba Sebastián, es una cantidad de inversión gigantesca, pero ¿a dónde va a ir a parar esa inversión? La inversión en obras públicas durante los periodos de crisis buscan entregar empleo, pero finalmente, ¿quién se va a llevar ese dinero? ¿Qué negociados, qué licitaciones, qué situaciones anómalas van a ocurrir cuando vimos que incluso en las mismas licitaciones que se hicieron con
en el Ministerio de Salud, en pleno desarrollo de la pandemia, hubo irregularidades que obviamente se están investigando. Pero nos hace sentir de que todo lo que hace el gobierno está errado. Posiblemente no es así, pero por eso insisto en la idea de la canalización política en este momento. La política es para discutir grandes cosas y estamos enfrentados a un momento de la mayor crisis política en Chile desde los últimos, diría yo, 50 años. Muy bien. Don Dalibor Oterovich, usted tiene el honor de cerrar el programa con el tema que puso al inicio del programa. Le recuerdo, sí, que lamentablemente estamos más que pasados en el tema, así que tratemos de sintetizar, pero usted cierra. No, simplemente establecer que algo muy sencillo, digamos, que uno ha constatado que el manejo político del gobierno es pésimo en muchos ámbitos, pero ellos no se pierden cuando hay algo de sentido común, digamos, que se hace sintonía o hace sentido a las personas, lo saben explotar bien. Por lo tanto, hoy día plantearse que van a usar la pandemia para, en lo posible, postergar, ganar tiempo con el plebiscito ante una inminente derrota aplastante, no me parece para nada descabellado, digamos, porque no, más que cualquier otro tipo de argumento político, esto lo tienen en la mano. Y si vemos que Magallanes fue precursor, pero pionero, lamentablemente, en el pic de la pandemia, y ahora estamos en una suerte de efecto rebote bastante más importante que el inicio, podemos también pensar que en 15 o 20 días más la región metropolitana va a tener un rebote atroz, digamos. Entonces, esto tiene toda la cara de que nos va a complicar el tema. Y por otro lado, nadie sabe, por ejemplo, cuál es la opción de Sebastián Piñera respecto del plebiscito. No sabemos si él está por el apruebo, por el rechazo, o porque no se haga. Se ha cuidado mucho. Y por lo tanto, eso da cuenta también de que no hay un compromiso del gobierno. Si finalmente ya van más de 50 o 60 procesos eleccionarios y consultas en el mundo desde que nace la pandemia, digamos, y el gobierno de Chile no ha dicho todavía cómo lo vamos a hacer. Y no se quiere comprometer con aquello. Perfectamente pueden votar todas y todos, incluidos los adultos mayores, incluidos las personas contagiadas. El tema es tener la voluntad y querer hacerlo. Y ahí no estamos avanzando. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Para los que somos amantes de la radio y miramos hacia atrás, ¿recuerdan ustedes esos discos que duraban como 1 minuto y medio, 78 revoluciones por minuto, unos chiquititos, que había que poner una galleta al medio? Después había unos ya de las canciones singles, digamos, un solo tema, por un lado A o E, que duraban lo que dura habitualmente una canción, 3 minutos, 45 minutos, 3 minutos, 3 minutos y medio. Y después venían los long play, que alcanzaban 11 temas más o menos. Pero este programa fue como unos que se le llamaba SP, Standard Play. Nos pasamos mucho, fue un programa SP, pero había que conversar todo este tipo de cosas. Muchas gracias, Dalibor, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Sebastián. Nos encontramos nosotros el miércoles en una nueva edición. Quién sabe lo que nos deparará el destino de aquí al miércoles de Primera Línea. Chaito a todos.